Bien, yo les hablaré sobre el sistema muscular referente a la experiencia educativa de embriología, que corresponde al capítulo número 10. Con excepción de algún tejido muscular liso, el cual veremos más adelante, casi todos los músculos derivan del mesodermo paraxial y otros del mesodermo visceral, a excepción de unos que derivan del ectodermo. Estos a su vez pueden derivar de la cúpula óptica o bien de los arcos faringeos. Aquellos músculos que derivan de la cúpula óptica son los que están relacionados con el globo ocular. Estos son llamados músculos intrínsecos del globo ocular. El músculo esquelético deriva del mesodermo paraxial, que forma los somitas desde la región occipital hasta la región sacra, así como los somitómeros de la cabeza. El músculo liso se diferencia a partir del mesodermo visceral o esplácnico, que rodea el intestino y sus derivados, y a partir del ectodermo se van a generar los músculos de la pupila. Son aquellos músculos intrínsecos del globo ocular que ya lo había mencionado anteriormente. Y también se formarán las glándulas mamarias y las glándulas sudoríparas. Y por último, el músculo cardíaco va a proceder del mesodermo visceral, que rodea al tubo cardíaco. Primero comenzaremos con la definición de músculo. Este es un tejido blando que se encuentra en la mayoría de los animales. Genera movimiento al contraerse o al extenderse, estos tienden a relajarse. Son los principales responsables del movimiento corporal. En la imagen podemos apreciar los músculos dorsales, que son los que corresponden a la región de la espalda. Recordando la diferenciación de los somitas y los derivados de estas, tenemos en primer lugar que el esclerotoma va a formar los cartílagos de las vértebras y las costillas. En segundo lugar, tenemos los miotomas, que vamos a estudiar más a fondo en este capítulo, que va a formar los músculos de la caja torácica, los músculos de las extremidades, los músculos de la pared abdominal, los músculos de la espalda y los músculos que conforman la lengua. Y por último tenemos lo que son los dermatomas, que van a conformar lo que es la dermis de la piel dorsal. Recordemos que el proceso mediante el cual se hace la diferenciación de somitas se llama epitelización. Este inicia en la cuarta semana, en donde las células se vuelven mesenquimatosas de tipo fibroblástico. Cada una de ellas posee su propio componente nervioso. En esta imagen podemos apreciar un embrión humano aproximadamente de 23 días de desarrollo, en donde podemos observar los somitas a los lados del tubo neural. También podemos apreciar lo que es el saco de la yema, los pliegues neurales y el canal neural. Recordemos que en la parte superior se va a encontrar el neuroporo anterior y en la parte inferior del embrión se va a encontrar el neuroporo posterior. Como ya se había mencionado antes, el sistema muscular se desarrolla a partir de la capa germinal mesodérmica y está formada por el músculo cardíaco, el músculo liso y el músculo esquelético. En esta imagen podemos apreciar lo que es la morfología de la unidad funcional del músculo cardíaco. El músculo cardíaco va a ser único y exclusivamente del corazón. El músculo liso lo podemos observar en lo que son las vísceras. La morfología de la unidad funcional es esta. Y por último, el músculo esquelético, que lo vamos a encontrar en la mayoría de los músculos del cuerpo. Aquí un ejemplo en la extremidad superior. La morfología de la célula muscular esquelética es esta. Son las fibras musculares con diferentes morfologías dependiendo del músculo, ya sea cardíaco, liso o esquelético. En esta imagen podemos apreciar el disco trilaminar. Recordemos que la formación del disco trilaminar es de alrededor de la tercera semana. Este está conformado a su vez por ectodermo, mesodermo y endodermo. Del mesodermo se va a dividir en mesodermo paraxial. Este a su vez va a estar conformado por los somitas. Del mesodermo lateral se va a dividir en visceral y parietal. El visceral es de vital importancia para la formación de músculos. Y por último, el mesodermo intermedio. Del ectodermo se van a formar lo que son los músculos de la pupila. También es importante mencionar
que de aquí se van a generar las glándulas mamarias y las glándulas sudoríparas. En esta imagen podemos apreciar lo que es el disco trilaminar en una sección transversal a través de los somitas y el tubo neural, en donde se muestra la organización del mesodermo paraxial en somitas, así como del mesodermo intermedio y el mesodermo de la placa lateral. El mesodermo intermedio lo podemos ver aquí. A su vez, lo que es el mesodermo de la placa lateral va a estar dividido en una capa parietal y en una capa visceral. Iniciando con el músculo cardíaco, tenemos que este procede del mesodermo visceral que rodea el tubo cardíaco. El tejido muscular estriado cardíaco es exclusivo del corazón, que permite a este contraerse y así empujar la sangre que llega a su interior. Los mioblastos son las células precursoras de las fibras musculares. Estas se adhieren entre ellas mediante uniones especiales que más adelante se desarrollan en discos intercalares. Las microfibrillas se desarrollan, pero los mioblastos no se fusionan como pasa en el músculo estriado. Por eso vemos las células musculares con microfibrillas de manera irregular. Estos haces llamados fibras de Purkinje forman lo que es el sistema conductor del corazón, el cual es involuntario. El músculo liso se diferencia a partir del mesodermo visceral o esplásmico. El músculo liso de la aorta dorsal y las grandes arterias derivan del mesodermo de la placa lateral y las células de la cresta neural. En las arterias coronarias, el músculo liso se origina a partir de las células proepicardiales y de las células de la cresta neural en sus segmentos proximales. Las células proepicardiales son células mesoteliales del tabique transverso, lo cual lo veremos en la formación del sistema cardiovascular. El músculo liso de la pared del intestino y los derivados intestinales proceden de la capa visceral del mesodermo. Es importante mencionar el factor de respuesta al suero. Este es un factor de transcripción responsable de la diferenciación de las células musculares lisas, regulado por la fosforilación de la cinasa. Recordemos que es una enzima que ayuda a transferir grupos fosfato a las células diana. Estas células son aquellas que necesitan hormonas para reaccionar ante las respuestas bioquímicas y fisiológicas. Por lo tanto, la miocardina y los factores de transcripción relacionados con esta actúan como coactivadores e inician la cascada genética responsable del desarrollo de la musculatura lisa. Como nota, tenemos que en el ectodermo, a pesar de que el músculo de la pupila es un músculo liso, este se va a derivar del ectodermo. Tenemos aquí la excepción. También del ectodermo se van a derivar las glándulas mamarias y las glándulas sudoríparas, como lo habíamos mencionado anteriormente. El músculo esquelético deriva del mesodermo paraxial, que forma somitas desde la región occipital hasta la región sacra. La musculatura de la cabeza procede de los somitómeros. Estos son somitas de la región cefálica u occipital. Se llamarán somitómeros por la región en la que están, que derivan del mesodermo paraxial. La musculatura del esqueleto axial, la pared del cuerpo y de las extremidades procede de los somitas. Estas se extienden desde la región occipital hasta la región de la cola. En este diagrama apreciamos el desarrollo embrionario a lo largo de los 9 meses. Durante la diferenciación de las células precursoras o mioblastos, se fusionan y forman largas fibras musculares multinucleadas. En su citoplasma pronto se va a diferenciar lo que son las microfibrillas. El músculo esquelético es lo contrario a la musculatura cardíaca, en donde éstas no se van a fusionar. En estos dibujos podemos observar las secciones transversales que muestran las distintas fases del desarrollo de un somita. En esta imagen podemos ver el proceso de segmentación, donde los somitómeros experimentan un proceso de epitelización y forman una pelota de células epiteliales con una pequeña cavidad en el centro. Las células mesodérmicas se transforman en epiteliales y se disponen alrededor de una pequeña luz.
Recordemos que luz es una cavidad. Las células de las paredes ventral y medial de un somita pierden sus características epiteliales y migran alrededor del tubo neural y la notocorda, y algunas se trasladan a la capa parietal del mesodermo de la placa lateral. El conjunto de estas células constituye el esclerotoma. Las células de los labios dorsomedial y ventrolateral del somita forman precursores de las células musculares. Las células de estas dos regiones migran en dirección ventral hacia el dermatoma para formar el dermomiotoma. Las células ventrolaterales también migran hacia la capa parietal del mesodermo de la placa lateral a través de la frontera somítica lateral. Conjuntamente, las células somíticas y las células del mesodermo de la placa lateral constituyen el dominio mesodérmico abaxial, mientras que el dominio mesodérmico primaxial solo tienen células somíticas. Juntas, las células del dermatoma y las células musculares que se asocian con ellas forman el dermomiotoma. En esta imagen podemos apreciar el dermatoma. En esta otra podemos apreciar el miotoma. Juntas estas células van a formar el dermomiotoma. El dermomiotoma empieza a diferenciarse. Las células del miotoma contribuyen a formar los músculos primaxiales y las células del dermatoma forman la dermis de la espalda. Inicialmente existe un límite bien definido entre cada somita y la capa parietal del mesodermo de la placa lateral, límite que recibe el nombre de frontera somítica lateral. En esta imagen podemos apreciar lo que es la frontera somítica lateral en el corte transversal del embrión. Esta frontera se los dominios mesodérmicos del embrión, el dominio primaxial, que comprende la región que rodea el tubo neural y que solo contiene células derivadas de los somitas, y el dominio abaxial, que está formado por la capa parietal del mesodermo de la placa lateral junto con las células del somita que han migrado a través de la frontera somítica lateral. Las células musculares que cruzan esta frontera y entran en el mesodermo de la placa lateral son los precursores de las células musculares abaxiales y reciben muchas de sus señales de diferenciación del mesodermo de la placa lateral. Las células musculares que permanecen en el mesodermo paraxial y no cruzan la frontera son las precursoras de las células musculares primaxiales y reciben muchas de sus señales de desarrollo del tubo neural y la notocorda. Independientemente de cuál sea su dominio, cada miotoma recibe una inervación de los nervios raquídeos, derivados de los mismos segmentos de las células musculares. La frontera somítica lateral también define el borde de la dermis derivado de los dermatomas. En esta imagen podemos ver lo que son los dermatomas derivados de los nervios cervicales y los nervios torácicos. Estos proceden de la placa lateral de la pared del cuerpo. También se define un margen para el desarrollo de las costillas, de manera que los componentes óseos de cada costilla derivan de las células del esclerotoma primaxial y las partes cartilaginosas de las células que se unen al esternón. Estas derivan de las células del esclerotoma que migran a través de la frontera somítica lateral. En este cuadro podemos observar el origen de los músculos a partir de los precursores abaxiales y primaxiales. En la región cervical encontramos en el dominio primaxial los músculos escalenos, los genioideos y los prevertebrales. En el dominio abaxial de la región cervical encontramos los músculos infrayoideos. En la región tóraco-abdominal, que corresponden al dominio primaxial, encontramos los músculos intercostales. En el dominio abaxial de la región tóraco-abdominal encontramos una amplia gama de músculos que son el pectoral mayor y menor, el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso del abdomen, los esternales, el recto del abdomen y el diafragma pélvico. En lo que es la región de la extremidad superior, en el dominio primaxial encontramos los músculos romboides, el elevador de la escápula y el dorsal ancho. En el dominio abaxial encontramos los músculos distales de las extremidades. Y por último, en la región de la extremidad inferior solamente encontramos en el dominio abaxial
todos los músculos de las extremidades inferiores, ya que no se ha determinado el origen exacto de los músculos de la región pélvica y de las extremidades inferiores, pero la mayoría, si no es que todos, son de origen abaxial. Inervación de los músculos esqueléticos axiales. La nueva descripción del desarrollo de los músculos, caracterizada por los dominios primaxial y abaxial, difiere del antiguo concepto de epímeros, músculos de la espalda, e hipómeros, son los músculos de las extremidades y de la pared del cuerpo, que se basa en una definición funcional de la inervación. Los músculos epiméricos eran inervados por las ramas primarias dorsales y los músculos hipoméricos eran inervados por las ramas primarias ventrales. La nueva descripción no se basa en la inervación de las células musculares, sino en su origen embrionario, a partir de dos poblaciones de precursores de células musculares, las células primaxiales y las abaxiales. La descripción no excluye el hecho de que los músculos que corresponden a los músculos de la espalda, que son epaxiales, por encima del eje, estén inervados por las ramas dorsales primarias, mientras que los músculos de la pared del cuerpo y de las extremidades, que son los hipaxiales, que quiere decir debajo del eje, estén inervados por las ramas ventrales primarias. En esta imagen podemos ver la sección transversal de medio embrión que muestra la inervación de la musculatura en desarrollo. Los músculos epaxiales, los verdaderos músculos de la espalda, están inervados por ramas primarias dorsales, que son las ramas primarias posteriores. Y los músculos hipaxiales de las extremidades y la pared del cuerpo están inervados por las ramas primarias ventrales, y en este caso serían las ramas primarias anteriores. En este cuadro podemos observar el origen de los músculos craneofaciales. Tenemos que la musculatura de la cabeza procede de 7 somitómeros. Aquí podemos observar el origen mesodérmico de cada uno de los músculos y de qué somitómero exactamente se van a originar. También tenemos lo que es la inervación de cada uno de ellos. De los somitómeros 1 y 2 se van a originar los músculos, el recto superior, el medial y el ventral. Estos van a estar inervados por el motor ocular común. Del somitómero número 3 se va a originar el oblicuo superior. Este va a estar inervado por el patético troclear. Del somitómero número 4 se van a originar los músculos que cierran la mandíbula. Estos los conocemos como los músculos de la masticación, que son el temporal, los maceteros y los pterigoideos internos y externos, y van a estar inervados por el trigémino. Del somitómero número 5 se va a originar el recto lateral. Este va a estar inervado por el motor ocular externo. Del somitómero número 6 se van a originar aquellos músculos que abren la mandíbula, y también del segundo arco faríngeo. Van a estar inervados por el nervio facial. Del somitómero número 7 se va a originar el músculo estilofaríngeo, y este va a estar inervado por el nervio glosofaríngeo. De los somitas 1 y 2 se van a originar los músculos laringeos intrínsecos y van a estar inervados por el neumo gástrico. De los somitas del 2 al 5 se van a originar los músculos propios de la lengua. Estos van a estar inervados por el hipogloso. Como nota tenemos que los somitas del 2 al 5 constituyen el grupo occipital. El somita 1 degenera en mayor parte del desarrollo del embrión. En esta imagen podemos observar lo que son los miotomas occipitales, los cervicales y los miotomas torácicos. Y los miotomas torácicos, que van a dar origen a los músculos antes mencionados. En esta imagen también podemos observar lo que son los arcofaringios. De los arcofaringios van a derivar los músculos viscerales, que son los músculos de la cara.
En esta imagen también podemos observar lo que son las condensaciones mesenquimatosas de las yemas de las extremidades, que van a dar lugar a la formación de las mismas. Y aquí tenemos esta pequeña estructura que va a dar formación a los músculos intrínsecos del ojo, como ya lo habíamos mencionado. Recientemente se han identificado los genes que regulan el desarrollo de los músculos, la proteína morfogénica ósea y probablemente los factores de crecimiento de los fibroblastos del mesodermo de la placa lateral, junto con las proteínas WNT del ectodermo adyacente. Señalan las células ventrolaterales del dermomiotoma para que expresen el gen específico del músculo myo-T. La proteína morfogénica ósea secretada por las células ectodérmicas inducen al tubo neural dorsal a producir proteínas WNT, mientras que, al mismo tiempo, concentraciones bajas de las proteínas Sony-Hedgehog, que son secretadas por la notocorda y la placa basal del tubo neural, alcanzan las células dorsomediales del dermomiotoma. Juntas, estas proteínas inducen la expresión del MIF5 y MYO10 en estas células. Tanto MYO10 como MIF5 pertenecen a las familias de factores de transcripción llamadas factores de regulación miógenos. Y este grupo de genes activa vías para el desarrollo de los músculos. Los músculos voluntarios de la región de la cabeza derivan del mesodermo paraxial, lo que son los somitómeros y las somitas, incluidas la musculatura de la lengua, los músculos de los ojos, excepto los del iris, que proceden del ectodermo de la cúpula óptica, y la musculatura asociada a los arcofaringios. Recordemos que la musculatura que está asociada a los arcofaringios son los músculos viscerales que van a conformar a los músculos de la región de la cara. Los patrones de formación de los músculos en la cabeza están determinados por elementos del tejido conjuntivo que derivan de las células de la cresta neural. Los primeros indicios de la formación de los músculos de las extremidades se observan en la séptima semana del desarrollo y consisten en unas condensaciones de mesénquima cercanas a las bases de las yemas de las extremidades. En este diagrama podemos observar la formación de las yemas de las extremidades superiores. El mesénquima deriva de las células dorsolaterales de los somitas que migran hacia las yemas de las extremidades para formar los músculos. Con la elongación de las yemas de las extremidades, el tejido muscular se divide en un componente flexor y en un componente extensor. Así, el nervio radial que inerva la musculatura extensora está formada por una combinación de las ramas dorsales segmentales, mientras que el nervio cubital y el nervio mediano, que inervan la musculatura flexora, están formadas por la combinación de las yemas ventrales. Los nervios raquídeos no solo desempeñan una función importante en la diferenciación y la inervación motora de la musculatura de las extremidades, sino que también proporcionan inervación sensitiva a los dermatomas. Aunque al crecer las extremidades, el patrón original del dermatoma cambia. En el adulto todavía puede reconocerse una secuencia ordenada. Por último, veremos lo que son las consideraciones clínicas. La ausencia parcial o completa de un músculo es habitual y generalmente no debilitante. Son ejemplos de ello la ausencia parcial o completa del palmar menor, el serrato anterior o el cuadrado femoral. Una anomalía más grave es la llamada secuencia de Poland, que se da en 1 de cada 20.000 individuos y se caracteriza por la ausencia del pectoral menor y la pérdida parcial del pectoral mayor, generalmente la cabeza externa. El pezón y la areola faltan o están desplazados, y en el lado afectado suele darse defectos de los dedos. Sindactilia quiere decir dedos fusionados, o braquidactilia, que quiere decir dedos cortos. La naturaleza desfigurante de estas alteraciones puede ser problemática, especialmente en las mujeres debido al desarrollo del pecho. En esta foto podemos ver un paciente con la secuencia de Poland. El paciente ha perdido el pectoral mayor y parte del pectoral menor del lado izquierdo. Se puede observar el desplazamiento del pezón y la areola.
En esta imagen podemos apreciar una patología. En este caso es un bebé con artrogriposis, que son contracturas congénitas. La artrogriposis o contracturas articulares congénitas consisten generalmente en la afección de una articulación y puede deberse a defectos neurológicos. Puede ser por deficiencia de las células del asta motora o meningomiocele, anomalías musculares que pueden ser miopatías o agenesia muscular, problemas de las articulaciones y los tejidos contiguos, sinostosis o bien por el desarrollo anómalo de estos. También puede ser causa de los fetos comprimidos o constreñidos, que se pueden dar en los partos múltiples o en los partos co-oligohidrámicos.